Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La extraordinaria infancia de Christopher Murray le enseñó importantes lecciones sobre cómo analizar y tratar las enfermedades. Si tuvo la suerte de irse de vacaciones en familia cuando tenía 10 años, es posible que haya realizado agradables actividades de ocio, como hacer senderismo o disfrutar de las vistas y la comida de otro país. La familia de Christopher Murray hacía los viajes de forma algo diferente. Cuando Christopher tenía 10 años, sus padres lo llevaron a él y a sus 3 hermanos mayores a un año sabático en Níger. No fue un viaje aleatorio, su padre era cardiólogo, su madre, microbióloga. La familia tenía previsto trabajar en un hospital del desierto del Sahara. El hospital necesitaba toda la ayuda posible. Cuando llegó la familia de Christopher, las instalaciones carecían de agua corriente y electricidad, sin mencionar el personal. Afortunadamente, la familia había traído algunos equipos portátiles, y Chris se desempeñaba como chico de los recados y organizaba los suministros. Mientras tanto, sus hermanos mayores trabajaban como enfermeros y ayudantes, cosiendo y vendando heridas. La familia trabajó en conjunto para luchar contra la malaria. Tras darse cuenta de que había más personas que contraían la enfermedad en el hospital que en las aldeas aledañas, empezaron a tomar muestras de sangre de todos los habitantes de la zona, y a estudiar las estadísticas de salud de sus pacientes y visitantes para averiguar qué estaba pasando. Su investigación mostró que el brote de malaria había comenzado cuando el hospital comenzó a distribuir suplementos vitamínicos. Las pruebas mostraron que estos suplementos aumentaban el recuento de hierro en la sangre de los pacientes. Esto llevó a la familia a la conclusión de que los niveles elevados de hierro probablemente atraían a los parásitos que se alimentan del mineral, lo que a su vez promovía la infección y aumentaba el riesgo de malaria. Los resultados se publicaron en la prestigiosa revista médica Lancet. Este tipo de investigación tenaz es un ejemplo perfecto del tipo de trabajo que se quedaría con Christopher a medida que crecía, lo que lo empujó a trabajar arduamente para ayudar a las personas. Los Murray continuaron administrando varias clínicas móviles en toda África y luchando contra las enfermedades. Estas experiencias, y las enseñanzas de su padre, le mostraron a Christopher que una de las habilidades más importantes de la medicina es el análisis cuidadoso. En la década de 1980, las organizaciones de salud utilizaron métodos deficientes y poco fiables para medir la salud mundial. Si tuvieras que viajar por el mundo y medir la salud de cada país, ¿qué factores considerarías? Cuando Christopher Murray estudiaba medicina en la década de 1980, el indicador más importante de la salud de un país era la tasa de mortalidad infantil. Sin embargo, este es un índice engañoso. Si bien es importante que un niño supere su primer año de vida, es un factor pequeño en la salud general. De hecho, centrarse en general en el tiempo de vida de las personas no es una forma precisa de medir la salud en absoluto. Una persona sana y activa puede vivir hasta los 80 años, pero también puede hacerlo alguien que pasa la mayor parte de su vida postrado en cama y plagado de enfermedades. Si solo nos fijamos en la esperanza de vida, estas dos vidas diametralmente opuestas proporcionarían el mismo resultado. El simple hecho de contar el número de muertes en una zona tampoco es suficiente, ya que se omiten las diferencias cruciales, las que existen entre, por ejemplo, un bebé que muere por desnutrición, y un niño de 90 años que muere por causas naturales. Para empeorar las cosas, estas estadísticas se pueden medir de manera muy poco científica. En la década de 1980, las Naciones Unidas utilizaron 5 métodos diferentes, lo que arrojó resultados de esperanza de vida que podían retrasarse hasta 15 años. Por ejemplo, al analizar la esperanza de vida en el Congo de 1980 a 1985, el Banco Mundial la estimó en 60,5 años, las estimaciones de la ONU la situaron en 44 años. Parte del problema era que la ONU se basaba en las respuestas que las personas daban a los cuestionarios, que nunca se verificaban ni verificaban su coherencia. Cualquier respuesta proporcionada se tomó al pie de la letra. Por lo tanto, según la ONU,
la esperanza de vida de los pakistaníes podría aumentar drásticamente, mientras que la de los habitantes de Gambia podría caer casi 10 años, todo ello en el transcurso de un solo año. Además, países como Mongolia y Corea del Norte eran, según la información proporcionada por los gobiernos, lugares excepcionales para vivir una vida larga y saludable. A veces no se pudo obtener información, en estos casos, siguieron una fórmula de hace 30 años, de 1955, que sugería que la esperanza de vida de un país debería aumentar 2,5 años cada 5 años. Los datos de salud también estaban sesgados para justificar la ineficacia del trabajo y la financiación. Como puede imaginar, estos métodos de la década de 1980 son la peor pesadilla de un estadístico. Y las cosas no estaban mucho mejor en la Organización Mundial de la Salud, OMS. En la OMS, el 95% del personal estaba organizado en diferentes departamentos en función de enfermedades específicas, y todos tenían pequeños equipos de estadística. Para estos equipos, las estadísticas eran una forma de justificar aquello en lo que estaban trabajando y de obtener los fondos que solicitaban. Esto significaba que no se dedicaba a buscar soluciones alternativas. Pregúntele a un equipo qué método salvó más vidas, y la respuesta siempre sería la cura en la que estuvieran trabajando. Si se les preguntaba cuál era el segundo mejor método, ningún equipo tenía una respuesta. Tampoco había una supervisión central entre los departamentos de la OMS. Esto facilitó que los diferentes departamentos contabilizaran la misma muerte varias veces y la sobreestimaran en sus estadísticas, lo que aumentaba las posibilidades de obtener más fondos. Cuando Murray comparó las estimaciones de la OMS sobre muertes infantiles con las estimaciones de la ONU, encontró una discrepancia de 10 millones de muertes. Las cifras proporcionadas por la OMS sobre solo 4 enfermedades, malaria, diarrea, neumonía y sarampión, ya superaban el total de muertes infantiles contabilizadas por la ONU. Murray abordó estos temas en uno de sus primeros artículos publicados. Lo llamó la brecha 1090, y explica cómo estos métodos, centrados en la mortalidad infantil, dieron como resultado que el 90% de los problemas de salud del mundo recibieran solo el 10% de los fondos de investigación. La tuberculosis es un buen ejemplo. En 1990, infectó a 7,1 millones de personas al año, y mató a 2,5 millones de ellas. Pero como estas víctimas eran adultos, pasó desapercibido. Murray señaló que, con una intervención temprana, un ciclo breve de quimioterapia curaría al 90% de los pacientes con tuberculosis por menos de $250 por persona. La OMS tomó nota del artículo de Murray, y no solo respaldaron su tratamiento, sino que lo incluyeron en el nuevo Comité Directivo para la Investigación de la Tuberculosis. Posteriormente, el Banco Mundial dedicó $50 millones a proyectos contra la tuberculosis en China. Las estimaciones sugieren que estas acciones salvaron 5 millones de vidas en 3 años. Murray desarrolló un método mejor para medir la salud mundial centrándose en la calidad de vida y los años perdidos. Con el pie en la puerta, Murray se dedicó a inventar una nueva forma de recopilar mejores datos. Sus resultados transformarían la forma en que vemos la salud mundial. Para empezar, es importante tener en cuenta cuántos años se pierden cuando alguien muere. Por lo tanto, si la esperanza de vida de un país es de 80 años, se puede registrar que un niño de 5 años que muere de neumonía pierde 75 años de vida, mientras que alguien que muere de un ataque al corazón a los 70 años solo ha perdido 10 años. Murray también desarrolló una nueva forma de calificar las enfermedades no mortales en función de lo perjudiciales que son para la calidad de vida. Funciona utilizando una escala de 0, que indica que no hay cambios en la salud, a 1, que se considera el equivalente a la muerte. Una enfermedad no mortal es la pérdida de audición. Esto se clasifica como una enfermedad del 0,2, ya que se considera que quita aproximadamente una quinta parte de la salud perfecta de una persona. En otras palabras, se considera que te quita 2 años de vida por cada 10 años vividos.
Clasificar las enfermedades puede llevar a algunas decisiones controvertidas, pero Murray y sus colaboradores lo evitaron en gran medida. Se llegó a un consenso reuniendo a expertos internacionales, así como a personas del público en general, y enviando encuestas a hogares de todo el mundo. Todos estos aportes condujeron a un amplio acuerdo sobre la gravedad general de las enfermedades, aunque, por supuesto, los factores ambientales definitivamente pueden empeorar las cosas para algunas personas. Y dado que ambos sistemas consideran cuántos años puede durar una enfermedad, pueden combinarse para presentar una imagen precisa de la salud general. El equipo de Murray ahora podía contar todos los años perdidos por muertes prematuras y enfermedades no mortales y asignar a cada problema de salud un número denominado año de vida ajustado por discapacidad, DI. Luego, esta información se puede recopilar para proporcionar una medición general precisa de lo que aflige a la población de una nación específica, ya sea joven o vieja. En cierto modo, no es diferente a encontrar el equivalente en salud del Producto Interno Bruto de un país. Los resultados del estudio de Murray expusieron áreas abandonadas y le valieron críticas y desprecio. Con su nuevo sistema, el equipo de Murray publicó los primeros artículos sobre la carga mundial de enfermedades en 1993, utilizando más de una década de datos de todos los países para arrojar nueva luz sobre lo que aquejaba a todos, tanto a jóvenes como a mayores. El alcance de este trabajo fue enorme. Se contabilizaron casi todas las muertes del mundo, incluidas las enfermedades responsables del 90% de las discapacidades del mundo. Convenientemente, dividieron las cosas en tres grupos: enfermedades transmisibles como la malaria y el sarampión, enfermedades no transmisibles como la diabetes y la dependencia del alcohol, y lesiones, que son causadas por cosas como caídas, accidentes de tráfico o guerras. Los resultados fueron una llamada de atención y no todos estaban contentos. El estudio mostró una imagen clara de qué partes del mundo se estaban descuidando, y dónde se estaban utilizando indebidamente los recursos. En el África subsahariana, los problemas dentales simples eran tan problemáticos como la anemia. En Oriente Medio, las lesiones causaban 4 veces más problemas de salud que el cáncer. Y en toda Asia, las enfermedades neuropsiquiátricas, como la depresión y los trastornos de ansiedad, se estaban cobrando un precio mucho mayor que la desnutrición. Estas son solo algunas de las muchas sorpresas que arrojó el estudio, y hubo una reacción considerable, ya que las conclusiones hicieron que la OMS quedara bastante mal en su trabajo. Las cifras de Murray mostraron que el 90% de su personal trabajaba en temas que afectaban a menos de la mitad de la pérdida de salud mundial. Un buen ejemplo son las lesiones. Si bien las lesiones representaron el 12% de la pérdida de salud mundial, la OMS solo contó con una persona dedicada a ellas. Dado que recopilar, organizar, comparar y presentar todas estas estadísticas de tantos países diferentes era un desafío tan importante, muchas personas se preguntaban si podría haber algún error en el trabajo. Pero también era obvio que el modelo anterior era muy impreciso, y que tener una sola métrica para todos los datos era una mejor opción. Con el tiempo, la controversia se desvaneció y los responsables políticos ahora tenían una idea clara de qué áreas necesitaban más ayuda. Expulsado de la Organización Mundial de la Salud, Murray creó un nuevo instituto para mejorar la salud mundial. Si has pasado tiempo en el mundo de la ciencia y el mundo académico, probablemente hayas escuchado el lema "publica o perece". Pero en la burocracia se rigen por otro código: no avergüences a los superiores. Dado que la OMS y la ONU están gobernadas por diferentes Estados miembros, quizás era inevitable que algunas de estas naciones no estuvieran contentas con la forma en que fueron evaluadas y clasificadas en los informes de Murray. En 2000, la OMS publicó uno de los informes de Murray en el que se clasificaban los sistemas de salud de cada país en función de su funcionamiento de manera justa, receptiva y eficaz. Estados Unidos ocupó el puesto 37, entre Costa Rica y Eslovenia. Finalmente, el jefe de Murray renunció a la OMS, y la nueva dirección se deshizo del departamento de Murray, y lo puso en el nuevo puesto de asesor, que no tenía ninguna autoridad real.
En un esfuerzo por seguir realizando un trabajo significativo, Murray recurrió a la comunidad académica, donde podía confiar en las revistas científicas revisadas por pares para asegurarse de que su trabajo siguiera siendo tomado en serio. Finalmente, en asociación con la Universidad de Washington y con fondos privados de Bill Gates, Murray fundó el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, IME, en 2007. Gates era la pareja perfecta para Murray. Como visionario al que le encanta utilizar datos y números, vio la importancia del trabajo de Murray, y tuvo los recursos para ayudarlo a hacerlo realidad. Ahora Murray tenía un jefe que lo apoyaba, así como un gran personal y un banco de superordenadores a su disposición. Esto significaba que podía llevar sus métodos a un nivel completamente nuevo y entrar en más detalles que nunca. Con sus herramientas nuevas y mejoradas, pudo generar datos que proporcionaran una cifra que representara el daño que una mordedura de serpiente o una enfermedad tropical podían causar a los hombres afganos de entre 30 y 34 años. Incluso si la OMS decidiera ignorar o cuestionar sus cifras, no había nadie que le impidiera convertirse en un actor importante de la salud mundial. La organización de Murray ahora publica versiones actualizadas y de fácil acceso del estudio sobre la carga global. Cada año, se gastan $7 billones en la salud mundial, y el objetivo de Murray es asegurarse de que este dinero se utilice de la mejor manera posible. Esta es la razón por la que, en 2012, los estudios de Murray comenzaron a centrarse en la intervención e incluyeron las razones por las que las enfermedades estaban apareciendo en primer lugar. Y una vez que se identificaron las causas fundamentales de ciertas enfermedades, también quedó claro cómo la intervención del gobierno podría ayudar fácilmente a prevenir estas enfermedades. Un ejemplo de una de las principales causas es la contaminación del aire doméstico. Es el cuarto factor de riesgo más importante, ya que muchos hogares aún calientan y cocinan con carbón, leña y estiércol, lo que puede provocar muchas dolencias, incluido un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas o pulmonares. Un paso simple pero significativo sería que los gobiernos fomentaran métodos más limpios de cocción y calefacción mediante la oferta de subsidios. Los métodos de Murray también ofrecieron información sobre cómo se pueden ajustar las intervenciones para evitar que surjan otros problemas. Al analizar las iniciativas de ayuda entre 1980 y 2010, Murray observó que, si bien se abordaba el problema del hambre en el mundo, muchos países se enfrentaban posteriormente a una batalla contra la obesidad. En el transcurso de 2 décadas, debido a que no se hicieron los ajustes adecuados, las enfermedades relacionadas con la desnutrición se sustituyeron por un aumento de las tasas de hipertensión arterial, niveles altos de azúcar en sangre e inactividad física. El otro objetivo de Murray era hacer que estos datos cada vez más detallados fueran accesibles al público, por lo que introdujo una herramienta interactiva de visualización en línea. Permitió a cualquier persona conectarse a Internet y organizar y comparar los datos que le interesaban y, a continuación, ampliar o reducir la imagen para centrarse en cualquier área de interés. De esta manera, los líderes mundiales y los niños en edad escolar tienen acceso a la misma información. Por supuesto, los medios de comunicación también lo hacen. Un periodista puede ver fácilmente que los hombres de Nevada tienen la misma esperanza de vida que los hombres de Vietnam, y utilizar la evidencia proporcionada para generar noticias y generar un impulso que, con suerte, conduzca a la acción y al cambio.